Hola, mi nombre es Jorge Anchundia. En esta ocasión vamos a trabajar con una plataforma Tinkercad, en el cual vamos a hacer un análisis de 3 circuitos. En este caso, lo que es el encendido de un LED, lo que es un circuito serie y lo que es un circuito paralelo. Entonces empecemos con el primer circuito, que es el encendido de un LED, que es este. Lo voy a abrir. Esperemos a que abra la plataforma. Ya. Los materiales que vamos a utilizar en este caso son una pila de 9 voltios, que es la que está aquí. Vamos a utilizar lo que son cables para hacer las conexiones, lo que es el pulsador, una resistencia, en este caso va a ser de 1000 ohmios, y un LED, puede ser cualquier color. Ya, entonces para poder armar el circuito debemos entender que las dos líneas, tanto el negativo como el positivo, se manejan de esta forma, horizontal, y para acá son verticales. Esta es la conexión interna que tiene el protoboard. Ya, entonces vamos a realizar la unión del circuito. Comenzamos desde el positivo, o lo que se le llama ánodo, y lo conectamos hacia lo que es el pulsador. ¿Ya? Este pulsador tiene una salida, acá dice terminal 2, ¿ya?, que va a la resistencia. La resistencia se va a conectar con el LED, y la pata del cátodo del LED pues se va a conectar con el negativo de la fuente, en este caso una pila de 9 voltios. Ya, entonces vamos a iniciar la simulación, y al momento que yo pulso se va a encender el LED. Si yo dejo de pulsar, pues se va a apagar. Entonces esta es la conexión de el encendido de un LED. Sigamos con el otro circuito. En este caso vamos a hacer el circuito serie. Ya, vamos a abrirlo. Ya, y lo tenemos aquí. Ya, este es un circuito serie con una conexión de 5 LED. Ya, el circuito, bueno, como teoría le podemos poner que el circuito serie, el voltaje varía y la corriente se mantiene. Entonces este es un concepto que hay que tener en cuenta para poder analizar bien el circuito. Ya. Se dice que la corriente se mantiene, entonces podemos obtener la corriente directamente aplicando la ley de Ohm. En este caso, si la pila es de 9 voltios, va a decir que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. Entonces en este caso es 9 dividido sobre 1650, que es la suma de las 5 resistencias de 300 ohmios. Ya, todas son de 300 ohmios. Ya, este es de 330. Ya, bueno, eso da. Y tenemos la corriente de 5.45. Entonces, si se dice que el circuito serie, el voltaje varía, es decir, que si nosotros ponemos esto de aquí, el voltaje, todo el voltaje de los 9 voltios, pues se va a consumir aquí. Entonces llegará un momento en el que pongamos tantos diodos que ya no va a alcanzar el suficiente voltaje para que se encienda los LED. ¿Ya? Otra de las características de este circuito es que si uno de estos falla, pues se apagan todos. Entonces, antes de ejecutar esto, veamos la siguiente fórmula para obtener el voltaje de cada LED, ¿no? Entonces necesitamos obtener el voltaje de cada LED. En este caso va a ser 1,79 realizado el cálculo. Yo le he puesto aquí un multímetro aquí para
calcular el voltaje de cada LED. Según a mí me da 1,79, entonces debe dar algo similar, ¿ya? Entonces comienzo la simulación y en el multímetro me da 1.74 voltios, parecido al 1.79 que se sacó teóricamente. Obviamente el 1.74 se debe a que las pérdidas del conductor pues no se está tomando en cuenta en la teoría, pero en lo que es la simulación sí. Ya. Entonces este es el funcionamiento del circuito serie. Si nosotros le aumentamos más LED, que lo podemos hacer, obviamente va a bajar el voltaje, ya que si nosotros tomamos cuenta, cada LED posee 1.74. ¿Por qué? Porque la resistencia viene a ser igual, porque en este caso el voltaje sí varía, pero como la resistencia es igual, van a tener 1.74 cada LED. Entonces si multiplicamos ese 1.74, pues estaríamos diciendo que está cercano a los 9 voltios, ¿ya? Entonces en este caso yo lo he hecho no con un pulsador, sino con un interruptor, ¿ya? Con un interruptor, porque para poder entender mejor el circuito, ¿ya? Para poderlo poner con el multímetro. Ya, entonces ahora pasamos a lo que es el circuito paralelo. Tenemos aquí el circuito paralelo. Ya. Entonces tenemos lo mismo, pero con 5, bueno, tenemos 5 LED igual, pero de esta forma es de forma paralela. Ya. Como concepto tenemos que el circuito paralelo, el voltaje se mantiene y la corriente varía, ¿ya? Ahora aquí es lo contrario del circuito serie. Ahora el voltaje se mantiene y la corriente se varía. ¿Por qué se dice que el voltaje se mantiene? Porque si nosotros tomamos las puntas de las entradas o de la salida, puede ser, de la fuente principal, entonces cada uno se va a tomar con el extremo. Cada uno se va a tomar con el extremo de las puntas de la fuente principal. Entonces por eso el voltaje se está manteniendo, y en este caso la corriente varía y también varía de acuerdo a las resistencias. Entonces yo voy a simular esto y vamos a ver qué ocurre. Me dice que el voltaje es de 8,84 y de las fuentes de 9 voltios. Entonces son voltajes similares. Ya que podemos observar aquí, le hemos puesto diferentes resistencias. Aquí de 450, acá de 1K, acá de 100. ¿Qué ocurre aquí en la de 100? Me está dando un mensaje que dice que sobrepasa el valor normal de la corriente, y por eso me está dando un mensaje. Entonces esto de aquí se resuelve es aumentando la resistencia, ya que al aumentar la resistencia la corriente disminuye, ¿ya? Recordemos el concepto de resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Entonces por eso está dando este mensaje. Ahora, si me dice que este es de 100 ohmios, ahora yo le voy a poner, el de acá le voy a poner menos para que vean lo que pasa. Le voy a poner de un ohmio y vamos a ver qué pasa con este de aquí. En este caso el LED se está quemando, ya es demasiado. Pero ¿qué ocurre aquí? A diferencia del voltaje en serie, pues lo que ocurre es que si este de aquí no funciona, los otros sí están funcionando. Es decir, que este de aquí no funciona, pero los otros sí. En el circuito serie no podía pasar eso. Si fallaba uno, pues fallaban todos. Entonces esta es una de las características del circuito en paralelo. Y bueno, pues esto sería todo de los análisis de circuito que se está realizando en la plataforma Tinkercad. Muchas gracias.